Bienvenidos a Historias del Más Allá, el espacio donde exploramos las arquitecturas del miedo, no solo las construidas con ladrillos y cemento, sino aquellas erigidas en los rincones más frágiles de la mente humana. Hoy nos aventuramos en una historia que se asienta firmemente en ambos terrenos, la infame Casa Blackwood. Hay casas que son meros refugios, contenedores de vidas ordinarias. Y luego están aquellas que parecen respirar, que acumulan las tristezas y los traumas de sus habitantes como el polvo en los muebles olvidados. Casas que se convierten en algo más, en entidades con una memoria perversa, capaces de reflejar y amplificar las sombras internas de quienes se atreven a cruzar sus umbrales. La Casa Blackwood, erigida a finales del siglo XIX, en una colina aislada con vistas al brumoso valle de Ashworth, es una de esas propiedades. No es famosa por espectros encadenados o poltergeists ruidosos. Su terror es más sutil, más íntimo. Un terror que se desliza bajo la piel, que desdibuja la línea entre la percepción y la paranoia, hasta que la propia mente se convierte en la habitación más embrujada de todas. Lo que van a escuchar es una reconstrucción basada en diarios, cartas y los escasos testimonios de aquellos que intentaron y fracasaron en hacer de Blackwood su hogar. Particularmente, nos centraremos en la experiencia de Arthur Finch, un escritor que, buscando inspiración y soledad, encontró mucho más de lo que jamás hubiera imaginado entre sus muros susurrantes. Prepárense, porque la Casa Blackwood no solo tiene fantasmas, los crea. Arthur Finch llegó a la Casa Blackwood en el otoño de 1927. Un hombre de letras, con una reputación modesta pero una ambición considerable, buscaba escapar del bullicio de la ciudad y de una reciente tragedia personal que había dejado su espíritu en ruinas. Blackwood, con su imponente fachada victoriana, sus múltiples habitaciones vacías y su precio irrisoriamente bajo, parecía el santuario perfecto para sanar y escribir su obra maestra. Las primeras semanas fueron idílicas, al menos en la superficie. Arthur se deleitaba en el silencio, roto solo por el crujir de la vieja casa y el viento en los aleros. Pero incluso entonces, en sus primeras cartas a su hermana, mencionaba una peculiaridad en la atmósfera. «La casa parece observarme», escribió, no de forma amenazante, sino con una curiosidad antigua, casi melancólica. Pronto, la curiosidad dio paso a una inquietud más palpable. Comenzó con pequeñas cosas, objetos que no estaban donde los había dejado, puertas que juraría haber cerrado y encontraba entreabiertas, susurros casi inaudibles que atribuía al viento o a su propia imaginación sobrecargada. Su trabajo, inicialmente fluido, empezó a atascarse. Las palabras no venían. En cambio, su mente se llenaba de imágenes fragmentadas, de sensaciones opresivas. Escribió en su diario: «Siento una tristeza inmensa en esta casa, una pena tan profunda que parece filtrarse en las paredes, en el aire mismo. A veces creo que la respiro». La casa tenía una historia, por supuesto. La familia Blackwood original había sufrido una serie de tragedias, muertes prematuras, locura, desapariciones.
Se hablaba de una matriarca, Elizabeth Blackwood, que practicaba formas arcanas de espiritismo, intentando contactar a sus hijos perdidos, y que terminó consumida por su propia pena y sus rituales. Arthur, un hombre racional, inicialmente descartó estas historias como folclore local, pero la influencia de la casa era insidiosa. Empezó a tener pesadillas vívidas, sueños en los que recorría pasillos interminables y oscuros, siempre perseguido por una presencia invisible que le susurraba sus miedos más profundos, sus inseguridades, el dolor de su reciente pérdida. El aislamiento se intensificó. Dejó de responder las cartas de su hermana. Los pocos lugareños que se aventuraban a llevarle provisiones notaron un cambio en él, más pálido, más delgado, con una mirada febril y huidiza. La casa parecía estar devorándolo lentamente, no su cuerpo, sino su mente. En su diario, las entradas se volvieron más erráticas, obsesivas. Comenzó a dibujar extraños patrones que veía en las manchas de humedad de las paredes, en las vetas de la madera del suelo. Creía que eran mensajes, un lenguaje oculto de la casa. Escribió sobre los otros, presencias que sentía, pero no podía ver, que se movían justo en el rabillo del ojo. Ellos no me quieren aquí. O quizás sí me quieren. Demasiado. Siento sus ojos en mi nuca cuando escribo. Las sombras bailan de forma diferente en esta casa. No obedecen a la luz, obedecen a otra cosa. Elizabeth, ¿eres tú? ¿Qué quieres de mí? La línea entre la realidad y la alucinación comenzó a desdibujarse para Arthur. ¿Estaba la casa realmente embrujada? ¿O era su propia mente, cargada de dolor y soledad, la que proyectaba sus demonios internos en el lienzo de aquella vieja mansión? Un día, encontró un cuarto oculto tras una librería en el estudio principal. Estaba lleno de los objetos de Elizabeth Blackwood, diarios encuadernados en cuero, extraños instrumentos de latón y un gran espejo de marco oscuro cubierto por una tela polvorienta. La tentación fue demasiado grande. Al retirar la tela, Arthur se enfrentó a su propio reflejo en el espejo antiguo, pero no estaba solo. Detrás de su imagen, apenas perceptible al principio, vio una figura femenina, pálida y con ojos hundidos y tristes. Elizabeth. No se movía, simplemente observaba. El terror lo paralizó. A partir de ese momento, la presencia se volvió constante. Ya no eran solo susurros o sombras periféricas. La veía en los reflejos, en los rincones oscuros. A veces incluso sentía un aliento frío en su cuello cuando estaba de espaldas. La casa ya no era un observador pasivo, se había vuelto activa, y Elizabeth era su principal manifestación, o quizás su carcelera. Su cordura se desmoronaba. El diario de Arthur se convirtió en un torrente de paranoia y miedo. Escribía frenéticamente, no su novela, sino sobre Elizabeth, sobre la casa, sobre cómo sentía que sus pensamientos se entrelazaban con los de ella, cómo su dolor se convertía en el de ella. «Quiere que me quede», escribió. «Quiere un compañero en su tristeza. Quiere que escriba su historia, no la mía». Intentó huir. Empacó una maleta una noche, decidido a abandonar Blackwood al amanecer. Pero la casa no se lo permitió. Las puertas parecían atascarse. Los pasillos se sentían más largos, más confusos. Se encontró dando vueltas en círculos, siempre regresando al estudio,
al espejo. La figura de Elizabeth en el reflejo parecía sonreír levemente. Una sonrisa desprovista de alegría, llena de una posesividad fría. En un último acto de desesperación, Arthur decidió enfrentarse a la fuente de su tormento. Tomó un atizador de la chimenea y se dirigió al cuarto oculto con la intención de destruir el espejo. Creía que si rompía el reflejo, rompería la conexión, se liberaría. Al entrar, Elizabeth ya no estaba solo en el espejo. Estaba en la habitación. O más bien, la habitación era ella. Las sombras se contorsionaban en su forma. El frío era glacial. La voz de Elizabeth, ahora clara y resonante en su mente, no en sus oídos, le habló, no con amenazas, sino con una tristeza infinita y una invitación. Quédate, Arthur, comparte mi soledad, escribe nuestro dolor. Aquí el tiempo no existe, solo existen los ecos y nosotros. Arthur gritó y arremetió contra el espejo con el atizador. Hubo un sonido como de cristal rompiéndose en 1000 pedazos. Pero también un grito inhumano que pareció surgir de las propias paredes de la casa. La habitación se sumió en una oscuridad absoluta. Cuando la hermana de Arthur, preocupada por su prolongado silencio, finalmente organizó una partida de búsqueda semanas después, encontraron la casa Blackwood cerrada y aparentemente vacía. El polvo lo cubría todo, como si nadie hubiera vivido allí en años. En el estudio, hallaron el diario de Arthur, abierto en su última entrada, la letra casi ilegible. El espejo se rompió. Ella gritó, pero no se ha ido. Ahora está en todas partes, en mí. Del propio Arthur Finch, nunca más se supo. Algunos dicen que huyó esa noche, enloquecido pero libre. Otros, los que conocen las leyendas de Blackwood, susurran que la casa simplemente lo absorbió, que se convirtió en otro de sus ecos, atrapado para siempre en su laberinto de tristeza y locura. La casa Blackwood sigue en pie en su colina solitaria. Ocasionalmente, algún incauto o algún buscador de emociones intenta comprarla, atraído por su belleza decadente o su notoriedad. Ninguno permanece mucho tiempo. Se van hablando de una opresión insoportable, de una tristeza que lo impregna todo, de la sensación de no estar nunca solos. Porque el terror de Blackwood no reside en lo que ves, sino en lo que te hace sentir, en cómo se arrastra dentro de tu mente y te convence de que tus miedos más profundos son los únicos habitantes reales. Es un recordatorio de que algunas casas no solo están embrujadas, ellas mismas son el embrujo, y sus víctimas, los fantasmas que ellas mismas han creado. Y así concluye nuestra visita a la casa Blackwood, un lugar donde las paredes tienen memoria y la soledad tiene compañía.
¿Creen que Arthur Finch logró escapar o se convirtió en parte del tejido mismo de la casa? ¿Qué harían ustedes si se encontraran atrapados en un lugar que parece alimentarse de su propia cordura? Me encantaría leer sus teorías, y si alguna vez han tenido experiencias en lugares con una atmósfera particular, dejen sus comentarios abajo. Si esta incursión en las historias del más allá les ha provocado escalofríos, les agradecería un like en este video. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exploraciones en los rincones más oscuros de la psique y el folclore. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarme en esta oscura travesía. Hasta la próxima vez. Cuiden sus pensamientos y, quizás, revisen 2 veces esa sombra en el rincón. Buenas noches.